Ahora les pregunto, ¿están viendo el archivo que cargué? Es contenido de humedad y potencial del agua en el suelo 1, nada más, ¿sí lo están viendo? Sí, profe. Muy bien, Lo ve. yo voy avanzando. Este es un diagrama de cuerpo libre que ilustra los diferentes tipos de agua presentes en el suelo después de una lluvia pesada. Vimos las constantes de humedad del suelo. Aquí estamos viendo el procedimiento para la determinación de la humedad a capacidad de campo. Es un método del laboratorio. También lo vimos, el diagrama de cuerpo libre del equipo que se utiliza. También empezamos con la humedad gravimétrica, punto de marchitamiento permanente. Mencionamos dos procedimientos. Uno es el método del girasol y otro es el método del extractor de agua para altas presiones, la membrana de presión esta que tenemos aquí. Y probablemente nos quedamos aquí en un ejemplo numérico. Quiero que me digan ustedes dónde nos quedamos. Empezamos con el ejemplo numérico, es decir, donde se calcula la humedad gravimétrica y volumétrica y la humedad aprovechable. Así nos vimos esto que se nos está pidiendo aquí, lámina de riego y la humedad del rango de laborabilidad. Lo primero es, si empezamos con este ejemplo numérico, nos quedamos nada más, terminamos la determinación de la humedad a punto de marchitamiento permanente por el método del girasol y también por la membrana de presión. ¿O no vimos el de la membrana de presión? Reme, recuerda usted? Ese ejercicio sí lo vimos, profe. Muy bien, entonces lo vimos y le voy a preguntar nuevamente. Determinamos las humedades gravimétricas y volumétricas y empezamos con la importancia de las constantes de humedad del suelo. Calculamos la humedad aprovechable para el cultivo, la diferencia entre la humedad a capacidad de campo y punto de marchitamiento permanente. Y seguimos, determinamos la lámina de riego, que puede ser simplemente la lámina de agua presente en el suelo. Y mencionamos que aquí fue de 3.87. Me detuve un poco porque no sé si nos quedamos ahí. O bien empezamos con la determinación de la lámina o del rango de laborabilidad del suelo en operaciones de labranza. Llegamos a este valor, 4.69. Hicimos una representación gráfica sin escala en donde nos da idea en relación con las constantes de humedad del suelo, humedad a punto de marchitamiento permanente y humedad a capacidad de campo, de cómo se posiciona el rango de laborabilidad. Aquí límite superior y aquí límite inferior. Probablemente esto también lo vimos, recuerden un poco, Reme, y ya me dice si sí o no. Empezamos con el cálculo y pues aquí se tiene la formulita para calcular la lámina de agua del rango de laborabilidad. Y es la misma que vimos anteriormente, nada más que hay que utilizar los datos que se nos dan del rango de laborabilidad del suelo. Bien, entonces probablemente vimos eso y empezamos con el número de días, porque tenemos ya una lámina aquí, un valor de la humedad del rango de laborabilidad, que es 4.69. Y después, ¿cómo podemos expresar ese contenido de humedad en lámina? Aquí mencionamos que la profundidad de labranza es de 30 centímetros y el resultado son 14.1 milímetros, la lámina del rango de laborabilidad. ¿Para qué calculamos la lámina? Pues para relacionarla con el número de días que podemos tener disponibles para realizar operaciones de labranza en ese contenido de humedad. ¿Cuál? Del rango de laborabilidad. Esto no sé si ya lo calculamos también, Reme, y que mencionamos que era aproximadamente 4 días. Esto ya no. Reme.
Topilsen, ayúdele a Reme. Profe, ayer a mi parecer nos quedamos en donde dijo que íbamos a calcular cuántos litros de agua estaban en la lámina. Esta. En la primera, sí. Ah, en la primera, muy bien. Entonces nos quedamos por acá y no vimos la lámina del rango de laborabilidad. No, Muy dijo bien, que en esta clase íbamos a ver cuántos litros tenía la lámina. esta lámina, muy bien. Entonces, fíjense bien, esto que tenemos aquí es una lámina de agua. Y cuando vimos la humedad volumétrica, comentamos que se puede dar una interpretación como lámina por metro de profundidad y también como metros cúbicos por metro cúbico. Y además en porcentajes, si es que el metro es 100%, el porcentaje de la humedad volumétrica que se nos estaba dando. Y aquí en realidad es una humedad volumétrica. Esto que tenemos aquí es una humedad volumétrica. Aquí se tiende, vean, a este es W. Aquí la diferencia entre estas dos es W. Y aquí este valor es de ρB y este valor que tenemos en la parte inferior es de ρW, que lo fijamos constante. Pero ahora vean aquí, fijamos una profundidad y esa profundidad fue de 25 centímetros. Ya no es el metro de profundidad. Esta humedad volumétrica debemos de interpretarla por 25 centímetros de profundidad. Y si el resultado fue 3.87 centímetros, entonces son 3.87 centímetros por 25 centímetros de profundidad. Muy bien, entonces esos centímetros en metros cúbicos, ¿cuánto sería? Hay que dividirlo entre cuánto, colegas. Ahora sí les pregunto, Topilsen, para irme un poco más despacio. ¿Cómo transformamos esa lámina en litros? Pues necesitamos No, cuántos... profe, ¿no Sí, debería ser centímetros cúbicos? ¿O sí está bien en centímetros? sí, está bien en centímetros, así como lo tenemos ahí. O sea, porque calculamos la humedad así por 100 centímetros de profundidad. Entonces el resultado debe de ser centímetros. Y en lugar de 100 centímetros, aquí anotamos los metros. 1 metro de profundidad, pero ahora no la queremos por metro de profundidad. La queremos por 0.25 metros de profundidad. Entonces, ¿cuántos metros son aquí? 0.0, ¿qué? 387 metros. Dividimos entre 100 esto para que esté en metros. Aquí, punto 0, 387 metros. ¿Está bien? Entonces, si tenemos 0.0387 metros, ¿cuántos litros son? 0.0300 son 38 litros. ¿Está bien? 38 litros en ¿cuántos metros cúbicos? Aquí lo tenemos en 0.25 metros cúbicos. ¿O cuánto tenemos ahí? 0.25 metros cúbicos. Bien, entonces aquí serían 38 litros en ese volumen, Topilsen. Sí, profe, ahí en esa operación, lo que está Sí, entre paréntesis es el resultado, sería 3.87, o sea que ahí todavía no está multiplicando por 0.25. exactamente. No, el resultado es diferente y al multiplicarlo por 0.25 le da 3.87. Pero después lo volvió a multiplicar otra vez por 0.25. No, ¿O de fíjese dónde bien. salió el 0.387 que mencionaba? Ah, no, ahí simplemente dividí para expresar 3.87 en metros. Tiene Sí, que, ya, ya. tiene que, tiene que dividirlo entre 100 centímetros que tiene un metro. Es una reglita de 3. Entonces ya el resultado acá es 0.0387 metros. ¿En cuánto? En 0.25 metros. Ahora, ¿cuántos metros cúbicos tiene aquí? Nada más multiplique, ¿cuántos metros cúbicos son? 0.0387 metros cúbicos. Pero, ¿y ya litros? Multiplica por 1000. ¿Y cuánto tiene? 38.
38 litros. litros. Entonces ya está expresada en litros. ¿Está bien, Topilsen? Sí, profe, está bien. Muy bien, entonces eso es para todos. Ya expresamos esa lámina en litros y lo podemos expresar más adelante de nuevo para que vayan repasando esto que ya comentamos. Ahora calculemos la lámina del rango de laborabilidad, la humedad gravimétrica del rango de laborabilidad del suelo en operaciones de labranza, así como tienen el título aquí. Y para calcular la lámina del rango de laborabilidad del suelo, RLS, que tenemos aquí, no la expresamos acá, pero aquí la tenemos. Se utiliza esta ecuación o esta expresión matemática. Y del lado izquierdo de la expresión tenemos el contenido de humedad del rango de laborabilidad del suelo. En por ciento, va a estar dado en por ciento. Del lado derecho de la igualdad se tiene estos dos términos, la diferencia entre estos dos términos. Aquí 0.6 de WCC, que es la humedad a capacidad de campo, el 60% de la humedad a capacidad de campo. Y este término se interpreta así, como límite superior del rango de laborabilidad. Aquí, límite superior de laborabilidad. Y aquí en este término se tiene 0.4 por la humedad a capacidad de campo. Es el 40% de la humedad a capacidad de campo. Y se interpreta así como lo tenemos aquí, límite inferior del rango de laborabilidad o límite inferior de laborabilidad del suelo. Muy bien, entonces esto es lo que tenemos aquí. Esta diferencia entre estos términos nos da el contenido de humedad del rango de laborabilidad del suelo. ¿Se tiene la humedad a capacidad de campo? Sí, porque las calculamos ya, se relaciona con el ejemplo que vimos de cálculo de la humedad gravimétrica a capacidad de campo y a punto de marchitamiento permanente. 23.43 nos la pide aquí y aquí la posicionamos. Después nos pide esa misma humedad, ese mismo contenido de humedad aquí, y lo bajamos y lo posicionamos aquí. Realizamos la operación y el resultado es 4.69%. Ese es el contenido de humedad gravimétrica del rango de laborabilidad del suelo. Muy bien, yo les comentaba, no, creo que no lo habíamos visto, pero fíjense bien, esto es muy importante. La formulita que tenemos aquí del rango de laborabilidad del suelo. ¿Quién nos da esta formulita? Nos las da Clionen. ¿Y quién es Clionen? Yo le digo Clenin, se escribe, pero dicen que es Clionen. Él es un investigador y diseñador de maquinaria y equipo agrícola muy importante de Rusia. Antes era la URSS, ahora es Rusia. Y él tiene un handbook es un libro muy importante sobre diseño y operación de maquinaria agrícola. Entonces está en la biblioteca de ahí del departamento. Es como si ustedes llevan diseño de maquinaria agrícola y agarran ese handbook y lo relacionan con lo que les van enseñando en cada uno de los temas de diseño de maquinaria agrícola, y ahí van a encontrar aplicado a la maquinaria y equipo agrícola. Por eso muy importante. Y él es el que nos está dando esta expresión para determinar la humedad en la cual debemos realizar las operaciones de labranza. Eso no nos los da la SAE o ASBE en la actualidad de acá de Estados Unidos, pero sí tienen muchos artículos ahí sobre el contenido de humedad adecuado para realizar operaciones de labranza, pero no lo establecen en base a las características y que todo mundo determina en todos los laboratorios, les determinan
las características de humedad del suelo, y aquí solamente hacemos uso de la humedad a capacidad de campo. Y lo relacionamos ya en relación con la humedad a punto de marchitamiento permanente, para que prácticamente en campo nosotros le demos una aplicación sin necesidad de hacer tantos cálculos como los artículos de la SAE. Muy bien, entonces por eso es importante, porque sí lo dice un investigador muy serio pues en maquinaria y equipo agrícola. Muy bien, se tiene el contenido de humedad, y después de esto lo relacionamos con las características de humedad, la humedad a punto de marchitamiento permanente y la humedad a capacidad de campo. No está a escala, pero los datos nos dan para ese tipo de suelo que el límite superior del rango de laborabilidad queda por arriba de lo que sería la humedad a punto de marchitamiento permanente. ¿Pero qué tan arriba? Bueno, pues por ahí junto, cerca de la humedad a punto de marchitamiento permanente, porque el 50% lo tenemos por acá, y algunos autores mencionan que podemos realizar operaciones de labranza al 50% de la humedad aprovechable. Pero lo bueno es esto, porque ya para acá empezamos a tener problemas de adhesión del suelo a los cuerpos cortantes, y se incrementa también el patinaje. En cambio, en este rango se tiende a aproximadamente el patinaje adecuado, que va entre 10 y 15%. Ese patinaje lo tienen ustedes por ahí anotado en tecnologías de la producción agrícola. Y bueno, un poco antes de la humedad a punto de marchitamiento permanente, aquí se posiciona el límite inferior del rango de laborabilidad, aquí. Entonces, en todo este rango podemos realizar operaciones agrícolas de buena calidad de trabajo. Es decir, que el tamaño de terrones, si nosotros ajustamos bien la maquinaria en una aradora, el tamaño de terrones queda para que enseguida pasemos la sembradora y depositemos la semilla. Si es una operación de rastreo, lo mismo. El tamaño de agregados queda para que enseguida pasemos la sembradora. Y esto nos lleva a el concepto de labranza reducida, que se reduce el número de operaciones para realizar la cama de siembra. Muy bien, pero ya se tiene el contenido de humedad, 4.69%. ¿Cuántos días nosotros tenemos disponibles para realizar esas operaciones de labranza y que estemos dentro de ese contenido de humedad? Pues hay que relacionar este contenido de humedad con la evaporación, y como normalmente hay residuos de cosecha verdes o maleza ahí verde en la parcela, vámonos por el lado de la evapotranspiración del cultivo, que nos da una idea de la cantidad de agua que se está evaporando y transpirando, porque medir eso está medio difícil. Hay que hacerlo, pero ya entramos en procedimientos muy tediosos que se ven en irrigación. En ingeniería del riego allá se les da, yo lo doy aquí en ingeniería de riego al DIMA, pero nosotros podemos decir que hay tablitas en donde se nos está diciendo que podemos tomar el dato de la evapotranspiración del cultivo, y que es muy similar a la cantidad de agua que se está evaporando y transpirando de la maleza que tenemos ahí. Aquí, por ejemplo, se da un valor de evapotranspiración del cultivo de 3.5. 3.5, esto lo vamos a poner en milímetros, son milímetros esto. Muy bien, ese es el valor, fíjense, de la evapotranspiración del cultivo. Ahora, se incrementa de acuerdo con la densidad del cultivo, vamos a decir a 4 hasta 5 milímetros por día, pero se reduce con la intensidad del cultivo, y que es lo que se asemeja a un suelo desnudo con maleza. Bueno, pero podemos incrementar el valor de acuerdo con la experiencia que tengamos en el lugar en particular, y hacer el cálculo allí. Y de otra manera, pues estar midiendo la transpiración y la evaporación. Entonces nos lleva a situaciones muy, muy difíciles. De tabla rápidamente podemos tomar este valor,
que puede ser 4, puede ser 5 o puede ser 3.5, en fin, y lo relacionamos con el clima del lugar en donde estemos. Y podemos utilizar por ahí esos datos y ajustar con el tiempo. ¿Por qué con el tiempo? Pues pasa un año y ya sembramos el cultivo, hicimos las operaciones en ese rango que nos resultó, pero resulta ser que podíamos utilizar unos 2 días más y no había ningún problema. Eso es lo que se va ajustando ya con el tiempo. Bien, ya mencionamos esto de la evapotranspiración, que podemos ir a internet y de tablas de esa región en particular, por ahí alguien hizo un trabajo y de ese trabajo vamos a tomar ese dato. Por ejemplo, aquí en la región de Texcoco, pues está el Departamento de Irrigación que hace muchos trabajos de este tipo. Y está también con agua, que también está emitiendo resultados de este tipo para el Valle de México. Entonces, pues, ¿cuál es lo mejor? Irnos a las tablas del Departamento de Irrigación y de ahí tomamos este dato, 3.5. Muy bien, hasta ahí el comentario con esto que teníamos acá, de que hay que relacionar este contenido de humedad con la cantidad de suelo, de agua que se está perdiendo. La evapotranspiración del cultivo es la cantidad de agua que se está perdiendo. Y fíjense bien aquí, nosotros mencionamos este valor de 3.5, pero ese 3.5 hay que adicionarle ahora, es por día. Esto es por día. Ahora sí ya nos quedó entonces, pues algo así como una orientación de cómo podemos darle una interpretación a ese 4.69% del rango de laborabilidad del suelo, para relacionarlo con esta cantidad de agua evaporable, esto que se está evaporando, evapotranspirando pues de ahí de ese suelo, pues tenemos que transformar ese 4.69% en una lámina de agua presente ahí, y que puede ser en centímetros, puede ser en metros o puede ser en milímetros. Si la evapotranspiración del cultivo está así en milímetros, hay que transformar los resultados a milímetros. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice la formulita esta de la determinación de la lámina de riego teórica? Esto que tenemos aquí, solamente que ahora le llamamos lámina de agua del rango de laborabilidad del suelo. Aquí, lámina de agua del rango de laborabilidad del suelo. Y nos la va a dar en centímetros porque estamos utilizando esa formulita. Del lado derecho de la ecuación, el producto de la humedad volumétrica aquí entre llaves, y aquí multiplicado por la profundidad de la labranza. Si es 25 centímetros, 25 centímetros. Si es 30 centímetros, 30 centímetros. Si es un arado de subsuelo, 45 centímetros. Muy bien, entonces, profundidad, esto de PRLab es la profundidad de labranza o bien manipulación mecánica del suelo. Hemos utilizado esa formulita de la lámina de riego teórica así, para calcular la lámina de agua del rango de laborabilidad del suelo, LARLS, y quedamos que aquí tenemos la humedad volumétrica. Aquí, en el numerador de este cociente, aquí se tiene el límite superior del rango de laborabilidad, aquí el límite inferior del rango de laborabilidad. La diferencia les da un contenido de humedad, W. ¿Cuál fue? 4.69. En el denominador, la densidad del agua, y que quedamos que para propósitos prácticos 1.0 gramos por centímetro cúbico. Y aquí en la profundidad, entonces es la profundidad de labranza expresada en metros. Si es 25 centímetros, 0.25. Si es 30 centímetros, 0.3 metros. Bien, eso es lo que tenemos aquí de la formulita. Yo espero que esto digan sí es la misma que tenemos allá en lámina de riego teórica. Bien, nos faltó mencionar aquí la densidad ρB, que es la densidad aparente con base a masa de suelo seco, y que también en el ejemplo ya se nos daba. Tenemos este valor, sí, porque ahí cuando calculamos
el límite superior del rango de laborabilidad del suelo, ahí estaba, aquí. Y también aquí, el límite inferior del rango de laborabilidad del suelo, y este fue el contenido de humedad, 4.69. Muy bien, nos vamos entonces aquí. Aquí tenemos este producto y la diferencia ya nos da ese 4.69 por la densidad entre la densidad del agua por la profundidad 0.3 metros. El resultado es 1.41 centímetros. Muy bien, PR Lab es 30 centímetros, aquí lo fijamos. Y como se va a adicionar aquí o se va a incorporar a poner aquí como metros, 0.3 metros. Muy bien, podemos expresar esto en milímetros, sí, multiplicamos por 10, 14.1 milímetros por 10 milímetros que tiene 1 centímetro. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la evapotranspiración del cultivo está en milímetros por día. Muy bien, hasta aquí. ¿Uno de ustedes tiene alguna pregunta? En lugar de esta diferencia, pudimos haber puesto 4.69. Multiplicar por 1.36, dividir entre 1, y después ese cociente por 0.3, y el resultado lo tendríamos así, 1.41 centímetros. Bien, hasta aquí me detengo, y si hay alguna pregunta, la pueden hacer. ¿No? Entonces seguimos. Ahora nos interesa el número de días disponibles para realizar una operación de labranza o una manipulación mecánica de buena calidad. Por eso, el pequeño tema es número de días disponibles según la humedad del rango de laborabilidad del suelo para realizar una operación de labranza, y faltó allí ponerle de buena calidad de trabajo, y se la ponemos aquí para hacer un poquito de tiempo y que ustedes reflexionen. Entonces, una operación de labranza de buena calidad de trabajo. Bien, entonces, y a eso lo vamos a denotar así como NDD RLS. Número de días disponibles del rango de laborabilidad del suelo. Muy bien, entonces esta es la relación que vamos a utilizar. Bien, entonces del lado izquierdo de la igualdad, esos símbolos que ya comentamos, NWE, RLS. Del lado derecho, esto que ya habíamos comentado en el numerador, lámina de agua del rango de laborabilidad del suelo. En el denominador, evapotranspiración del suelo a laborear, aquí del suelo que se está trabajando, manipulando mecánicamente. Y fuimos y tuvimos ese valor así de tablas que se relacionó con la evapotranspiración del cultivo, que esto es empírico y podemos tener un error, sí es así, pero es la mejor orientación que nos puede guiar ya en términos prácticos y rápidamente hacer esa determinación. Muy bien, se tiene el valor de LARLS, sí, 14.1 milímetros. Se tiene el valor de 3.5 de ETC, sí se tiene, y aquí denotado como ETSL, sí, 3.5 milímetros. Y aquí le vamos a adicionar por día, colegas, por día. Por día. Eso es así, porque así lo tenemos acá. Y ahora sí, realizamos la operación 14.1 entre 3.5, 4 días aproximadamente. Muy bien, esto es lo que tenemos. Ya en campo podemos decir, tenemos esta semana para que realicemos operaciones de labranza. Bien, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues principalmente las más pesadas, la operación de aradura, y ya después la operación de rastreo, o bien el rastreo nada más. Eso ya depende del equipo que tengamos disponible. Muy bien, esto es importante, muy importante para ustedes, porque sí pueden hacer uso de estos datos en el lugar donde están, y se van a las notas, y ahí dicen, para un suelo de este tipo la humedad es de 23 punto tanto por ciento, o bien
en un PDF que buscaron en internet y les dijeron por ahí, para un suelo franco, la humedad a capacidad de campo es de 25%. Y ya empiezan a hacer ustedes la determinación del contenido de humedad de esa parcela en el momento en que ya cosecharon. Lo pueden hacer la determinación por el método de secado por alcohol, y ya tienen su dato y lo relacionan, y después hacer este cálculo y decir tengo 8 días para realizar operaciones de labranza aquí. Eso ustedes, cuando andan con el productor ahí, oiga, ¿cuándo cosechó su cultivo? Pues ayer o antier o ahorita lo estoy cosechando. Ah, bueno, terminándolo, luego empieza a hacer las operaciones de labranza. Y así se ahorra combustible y se ahorra desgaste de los neumáticos. Eso les gusta a ellos, porque si les hablamos de calidad de trabajo, ellos poco hacen caso de eso, pero ya cuando les llega al bolsillo hacen más caso. Y ya saben ustedes que allí es buena calidad de trabajo. Entonces también le pueden decir, aquí miren, los terrones van a ser más pequeños y ya va a haber necesidad de que pasen menos pasos de rastra, con una va a quedar bien, y si lo hace en el rango, ni rastra va a pasar. Muy bien, eso es lo importante de lo que tenemos aquí. Ahora sí, preguntas de ustedes en relación con el rango de elaborabilidad del suelo. ¿Pueden aproximar al número de días disponibles ese contenido de humedad que ya tienen por ahí? Para los que se dediquen a la investigación hay que seguir procedimientos más tediosos y que les lleva mucho tiempo para llegar casi a lo mismo, muy similar. No hay preguntas porque me estoy entreteniendo para ver si hay preguntas ahí, ¿no? Yo sí, profe, todos esos de gravimétrica y la otra que acaba de pasar, supongo que se miden con instrumentos que llevan el nombre parecido, ¿no? Sí, mire, usted lo que puede es utilizar un instrumento moderno, no que sea del tipo del dispersor de neutrones ni del TDR, que son muy buenos. Incluso ya el del SPIDE ese es también muy bueno, pero hay otros equipos más sencillos y que son a base de resistencias, y que el costo anda, yo le puedo decir, 1,500 pesos del equipo. Y el despliegue de la humedad sí es la humedad gravimétrica, no la volumétrica, la gravimétrica. Con nosotros directamente le da este valor, la gravimétrica, para el contenido de humedad que en ese momento se tiene ahí, la gravimétrica. Y en ese más sencillo, la gravimétrica, y que con un esfuerzo sí pueden comprarlo en el mercado ustedes. Y ya rápidamente también hacer el cálculo, que pueden calibrarlo con el procedimiento del alcohol allá, sí, porque no tienen un horno eléctrico, a menos que estén cerca de una institución de investigación como el INIFAP o alguna otra institución, y que ahí sí tienen ellos horno eléctrico, o un distrito de riego, porque ahí también tienen. ¿No puede ser en uno casero, profe? No le escuché. Sí, el horno no puede ser uno eléctrico, bueno, es que mi tía tiene uno ahí de esos eléctricos, pero muy casero, pero pues mi duda es si se puede en uno de esos. No, como no, colega, nada más lo que va a estar controlando es la temperatura. Usted abre el termostato, si es que tiene un termostato ahí de la resistencia, de tal manera que el calor que se está emitiendo ahí en la cámara de ese horno, pues tenga la temperatura de 105, 110 o 110, o que le va a estar variando un poco porque no está bien calibrado todo. Pero por ahí entre 105 110 grados centígrados con un termómetro. Hay termómetros de mercurio por allá, o ya el mismo termostato a lo mejor está grabado y le dice, aquí tienes 100 o 110 grados centígrados. Entonces sí lo puede hacer así con el horno, con fíjese, si es una parrilla eléctrica, a lo mejor, no sé qué sea lo que tiene, pero bueno, tendría que ver la temperatura con un termómetro de mercurio para que exactamente tenga usted ahí esa temperatura y que no se le queme la muestra, porque más allá de 110 se le puede quemar la muestra y tiene dato erróneo. Bien, esa es la respuesta. ¿Quién fue el que me hizo la primera pregunta y el de la segunda, que tiene el horno eléctrico?
En los nombres los necesito, colegas. Bueno, fui yo, Topilzin, pero la otra no sé. Yo fui el del horno. Sí, está bien. El primero que hizo la pregunta también, que nos diga su nombre. Y ya tenemos aquí a Topilzin, que No fue Fabián. Creo que fue Fabián. ¿Quién fue? No, yo no fui. ¿No? Entonces, ¿quién fue? Se va a quedar sin nota buena el que hizo la pregunta y que, bueno, pues ya no sabemos quién fue. No le alcancé a preguntar porque intervino Topilzin. Pero bueno, hasta aquí llegamos con Profe. este pequeño. Sí. ¿Quién habla y cuál es la pregunta? Soy Rodrigo. Yo tengo una duda con el número de días. Dígame, Rodrigo. Puede haber casos en los que el terreno, como resultado, nos salgan que no hay días laborables, o sea, que te salgan 0 o algo así. Sí, muy cerca de 0. En un suelo arenoso, en un día se le puede evapotranspirar todo el agua y resulta ser que no hay días laborables, pero en un suelo totalmente arenoso, pues ahí como la fuerza de cohesión entre partículas tiende a 0 también, no hay problema. Después del arenoso no hay otro en donde pueda decir usted que tiende a 0 la humedad gravimétrica, por más compactado que esté durante todo el ciclo de cultivo, penetró el agua lento, pero penetró el agua y quedó ahí en la microporosidad. Y sí hubo problemas con el desarrollo del cultivo, pero hay humedad ahí, en donde al menos tendría pues algunos días, pueden ser más de 4 días, una semana, 8 días, dependiendo de la clase textural. Pero ya sabe que hay problemas de compactación ahí. Corrijo, colega, donde hay compactación puede tener 3 días o máximo 4 días también de laborabilidad del suelo, porque ahí el grado de compactación tiene un efecto que lo hace muy, muy difícil de trabajar. Muy bien, pero la respuesta es esa primera que le dije, sí, el arenoso. Ya anoté, Rodrigo, ¿verdad? El que hizo la pregunta. Sí, profe. Bueno, ¿algún otro comentario que tengan o pregunta? Bien, si no es así, pasamos a otro pequeño tema. Recuerdan que cuando mencionamos el diagrama de cuerpo libre que nos mostraba los diferentes tipos de agua, ahí mencionamos agua capilar, agua higroscópica y mencionamos agua por secamiento al horno eléctrico, mencionamos la humedad a capacidad de campo y a punto de marchitamiento permanente. Un ejemplo de los tipos de agua, yo diría para calcular los tipos de agua es el que tenemos aquí. Y se trata de calcular el agua capilar, el agua higroscópica, la humedad o bien el agua a capacidad de campo y el agua a punto de marchitamiento permanente. Por eso, lo que tenemos aquí en relación con la humedad capilar, humedad higroscópica, humedad a capacidad de campo y humedad a punto de marchitamiento permanente, se tienen los siguientes datos. Una masa de suelo con humedad a capacidad de campo pesa 115 gramos, a punto de marchitamiento permanente 102 gramos, con humedad por secamiento al aire 93 gramos y seca al horno eléctrico 87 gramos. Calcule las humedades capilar, o sea, las humedades gravimétricas capilar, higroscópica, a capacidad de campo y a punto de marchitamiento permanente. Bien, entonces empezamos con la humedad capilar, denotada como WCAP,
Y para determinar la humedad capilar hay que tener en cuenta el diagrama de cuerpo libre. Por eso utilizamos esta formulita que nos dice así: del lado izquierdo, WCAP, humedad capilar en por ciento, del lado izquierdo de la igualdad, este producto. Y aquí, en este cociente, en el numerador, la diferencia entre estas dos humedades, la masa de suelo húmedo a capacidad de campo, MSHCC, y la masa por secamiento al aire, MSSA. Y en el denominador, la masa de suelo seco al horno eléctrico, MSS, por 100 para que esté en por ciento. Muy bien, entonces vean esas humedades, esas masas húmedas, así como las tenemos. La humedad capilar, ¿desde dónde a dónde va? De acuerdo con lo que habíamos dicho ya en el tipo de agua número 3, desde la frontera ahí entre la humedad higroscópica y la humedad capilar, que está dada por esta humedad, por la humedad que tenemos ahí por secamiento al aire, por la masa de suelo seco al aire, hasta la frontera ahí donde la humedad capilar está tocándose o forma la frontera con la humedad que puede ser removida por la acción de la gravedad. El agua de drenaje que mencionábamos allá. Entonces, por eso, el agua a capacidad de campo, la masa de suelo húmedo a capacidad de campo, bien, ahí la tenemos. Y como todas las humedades se hacen con base a la masa de suelo seco al horno, por eso aquí la tenemos. Está expresada esta WCAP con base a la masa de suelo seco. Y para que esté seco debe de ser secado al horno eléctrico. Muy bien, esa es la formulita y tienen aquí la definición de cada uno de los símbolos que ya comentamos. ¿Se tiene el valor de la masa de suelo húmedo a capacidad de campo? Sí, 115 grados, lo traemos y lo posicionamos aquí. ¿Se tiene la masa de suelo seco al aire? Sí, 93 y lo posicionamos aquí. ¿Se tiene la masa de suelo seco al horno eléctrico? Sí, 87. Y aquí lo posicionamos, realizamos la operación y el resultado es 25.28%. Ya tenemos ahí el contenido de humedad que corresponde al tipo de agua capilar. Bien, entonces ahí está. Seguimos con la humedad higroscópica, denotada así como la tenemos ahí, WHIG, humedad higroscópica. Esta es la formulita que vamos a utilizar. Del lado izquierdo se tiene WHIG, humedad higroscópica expresada en por ciento. Del lado derecho de la igualdad se tiene el producto de estos dos términos aquí, en este cociente, en el numerador, la diferencia entre estas cantidades de aguas, masas húmedas, vamos a nombrarlo así. Bien, entonces aquí se tiene la masa de suelo seco al aire, y aquí se tiene la masa de suelo seco al horno eléctrico, y se repite aquí en el denominador. Vean que lo que tenemos ahí es el tipo de agua número 2, así lo estamos viendo, y el tipo 2 es un agua higroscópica, así lo habíamos comentado. Diferencias, aquí tenemos la cantidad de agua que corresponde al tipo de agua higroscópica. Muy bien, entonces, ¿se tienen los datos? Sí. Aquí 93 gramos para la masa de suelo seco al aire. Y aquí 87 gramos para la masa de suelo seco al horno eléctrico, y se repite aquí, se realiza la operación y el resultado es 6.89%. Esa es la humedad higroscópica, la número 2, allá aquella agua que
tenía como frontera cerca la partícula, la humedad fuertemente retenida por la partícula número 1, y acá con el agua capilar ahí, la frontera entre la capilar y la higroscópica, esa es la que tenemos ahí. Y después ahí la humedad, que es la frontera entre la capilar y la gravitacional, así, humedad a capacidad de campo y denotada como WCC. Esta es la formulita que vamos a utilizar. Del lado izquierdo, WCC, del lado derecho, este producto. Aquí en este cociente, en el numerador, la diferencia entre masas, masa de suelo húmedo a capacidad de campo, y la masa de suelo seco, seco al horno eléctrico. Y aquí tenemos nuevamente masa de suelo seco al horno eléctrico. Se tiene la masa del suelo húmedo a capacidad de campo, sí, la bajamos y la tenemos aquí, 115 gramos. Tenemos el valor de masa de suelo seco, seco al horno eléctrico, sí, y la bajamos y la posicionamos aquí y acá. Bien, realizamos la operación, el resultado es 32.18%. Esa es la humedad a capacidad de campo, la máxima cantidad de agua presente en el suelo y que es aprovechada por el cultivo. Y después calculamos la humedad a punto de marchitamiento permanente, denotada como WPMP. Esta es la ecuación que vamos a utilizar de acuerdo con los datos que se nos están dando. Bien, aquí se tiene del lado izquierdo la humedad a punto de marchitamiento permanente y del lado derecho este producto. Aquí en este cociente, en el numerador, la diferencia entre estas masas, masa de suelo húmedo a punto de marchitamiento permanente y masa de suelo seco, seco al horno eléctrico, y se repite aquí. Bien, se tiene MSH-PMP, sí, 102.09, y se tiene MSS, sí, 87, y se repite, se realiza la operación y el resultado es 17.34. Estas son las humedades que nosotros comentamos en el diagrama de cuerpo libre, y que después algunos datos de aquí lo relacionamos con la humedad aprovechable, con el rango de elaborabilidad, con la lámina de riego. Sí lo hicimos, pero aquí el ejercicio está enfocado a lo que comentamos en el diagrama de cuerpo libre, allá de tipo general, de tipo genérico, y aquí ya con datos. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en relación con estos cálculos que hemos realizado de los tipos de agua, de acuerdo con el diagrama de cuerpo libre y comentados allá. Yo tengo una duda, profe. A ver, dígame. Respecto a la humedad capilar, ¿en qué porcentaje podemos decir que es bueno? De la humedad capilar, Ajá. mire, es bueno entre mayor sea este valor. Y yo diría que esto lo refleja un suelo arcilloso con un contenido de materia orgánica moderado. Ahí vamos a tener mayor que este valor, incluso si vamos de capacidad de campo hasta secamiento al aire, tendríamos que hablar aquí como de un 30-40%, y eso sería, entonces varía de acuerdo con el tipo de suelo, pero un suelo de textura fina estamos hablando de 30-40, ahí aproximadamente. Para un suelo franco, este sería un valor bueno y que puede incrementarse de acuerdo con el contenido de humedad a 30%. Digo, de acuerdo con el contenido de materia orgánica. Entonces son valores buenos, este es un valor bueno para un suelo franco. Y se puede incrementar hasta 30% de acuerdo con el contenido de materia orgánica. Si es medio, ese contenido se nos incrementa hasta por allá con él. Muy bien, y si hablamos de un suelo arenoso franco, nos podemos bajar aquí hasta de la humedad capilar un 10%, de tal manera que tengamos humedad aprovechable para el cultivo como un 5%, un 4%. Entonces ya depende del tipo de suelo. ¿Está bien? Ok, profe, muchas gracias.
Bien, entonces nos vamos ya terminamos esto. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, la puede hacer. Si no, empezamos con medida del contenido de humedad y les dejo esto un momento, colegas. Yo diría como un minuto y enseguida regreso. Sí, está bien, profe. Muy bien, colegas. Yo espero que ya estoy aquí. Gracias por esperar. Yo espero que hayan visto lo que tenemos ahí. Ese es un horno eléctrico. ¿Realizamos con ustedes la práctica de contenido de humedad? No, ¿verdad? ¿O sí? No, profe. No la realizamos. Oh, es muy similar este horno eléctrico al que tenemos ahí en el DIMA. A este del DIMA ya está automatizado. Y este que tenemos aquí no está automatizado, yo diría semi-automatizado. Muy bien, Ese se parece al que tienen en prepa, profe. Es el que usted, tienen en preparatoria agrícola. oh, qué bueno, colega. ¿Quién es el que está hablando? ¿Rodrigo o Topilzin? Yo, Topilce. Topilzin. Está bien, Sí. Topilzin. Oiga, usted se aplicó mucho en prepa, creo. Así lo estoy viendo. No, Muy bien, yo ni salí de prepa agrícola, profe. Yo soy de profe. de prope. Oh, no le digo entonces, bueno, Sí. Topilzin. Traía a lo mejor ya, ya algo por allá que lo hace ser estudioso. Eso está muy bien. Muy bien, yo no digo que todos los demás no son estudiosos, claro que son todos y que andan así, solo que Topilzin a lo mejor, va a ser investigador. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos es un horno eléctrico, el isométrico de un horno eléctrico. Y lo que estamos viendo, vean, aquí está la cámara donde podemos posicionar, se pueden posicionar las muestras de suelo húmedo para secarse. Y vemos aquí las paredes de la cámara, estas son las paredes de la cámara que son de un espesor muy importante. Y esto es así porque hay un material aislante aquí. Y ese material aislante es fibra de vidrio. Entonces, ¿qué es lo que, de qué se trata con este material? Evitar que el calor que tenemos aquí en la cámara salga hacia el exterior. Bien, entonces, no se puede, evitar totalmente que exista un flujo de energía del interior de la cámara hacia el exterior, pero sí lo podemos reducir de tal manera que tienda a cero y por eso un material aislante aquí. Bien, vemos esta es la cámara y aquí en la parte inferior
se tiene una resistencia eléctrica y esa resistencia eléctrica ya internamente hacia adentro de la cámara está relacionada con esta perilla que tenemos aquí. Esta perilla lo que está accionando es un termostato que regula la cantidad de corriente que iría a la resistencia eléctrica y de esta manera regular la temperatura que tenemos aquí en la cámara para secado de muestras. Y aquí se tiene otra perilla que se relaciona con un ventilador que tenemos aquí antes de la resistencia. La resistencia un poco más hacia el fondo y el ventilador aquí un poco retirado de aquí de la pared, pero ahí tenemos un ventilador. Y lo que se tiene aquí es un rheostato que también regula la cantidad de corriente que llega al motor eléctrico de este ventilador. Y de esta manera estamos regulando la velocidad de giro. La velocidad de giro del rotor del motor eléctrico, del rodete con aspas que está generando una corriente de aire a través de la resistencia eléctrica. Muy bien, ¿qué es lo que vemos aquí también? El mismo espesor de las paredes de ese confinamiento de los componentes que ya les comenté. Y aquí se tiene la tapa de la cámara. Esta tapa de la cámara también con un espesor que ahí tenemos también material aislante, fibra de vidrio. Bien, entonces, ¿de qué tipo de lámina tenemos aquí? Normalmente se recomienda de acero inoxidable, es acero inoxidable. Ahora sí, en relación con el funcionamiento, ya que vemos todos los componentes aquí, en relación con el funcionamiento, pero fíjense algo muy importante también en un horno eléctrico de ese tiempo que yo les decía, es que, que tenemos un termómetro de mercurio. Este es un termómetro de mercurio. Bien, ya le incrementé el zoom, colegas, pero se fue más allá de lo que yo quería. Muy bien, eso es lo que tenemos ahí, un termómetro de mercurio, y esto es para que una vez que fijamos aquí en la perilla del termostato, hay una escala aquí y que nos dice a 110 grados centígrados, nosotros tenemos que comprobar que efectivamente ya aquí en el termómetro se está indicando 110 grados centígrados. Si es más de 110, ajustamos la perilla, bajamos, cortamos un poco más la corriente, de tal manera que aquí tengamos 110 grados centígrados. Muy bien, esos son los componentes, y después de esto, pues ya fijamos la temperatura aquí en el termostato y también aquí en el rheostato. Lo activamos de tal manera que se esté generando una corriente de aire que arrastre toda la energía, todo el calor, decimos, que genera la resistencia eléctrica, y lo haga pasar a través de la cara interna, vean, de la pared de la cámara está perforada. Esta parte está perforada, pero no es como tal la pared. Aquí es un espacio que tenemos para levantar esa energía de la resistencia eléctrica con la corriente de aire y que pase a través de estos orificios, y también lo tenemos de este lado de tal manera que llega la turbulencia de aire caliente y se distribuye de manera uniforme en toda la cámara y eleva la temperatura a 110 grados centígrados que fijamos aquí. Muy bien, y dejamos ahí durante 24 horas. Ya saben ustedes el procedimiento para hacer la determinación es posicionar aquí la muestra de suelo húmedo con el bote y dejarlo por 24 horas, y al término de las 24 horas ya retirar la muestra. Bien, entonces para esto ya hemos pesado el bote con suelo húmedo y finalmente el bote con suelo seco. Los tres datos que siempre hemos estado comentando para determinar el contenido de humedad. Si tienen alguna pregunta en relación aquí con el horno eléctrico, háganla. Componentes, funcionamiento. El funcionamiento es ese que ya les comenté. Pues aquí seleccionamos la temperatura. Aquí la corriente de aire que debe de pasar a través de la resistencia, y aquí estamos nos vamos a fijar que efectivamente tengamos 110 grados centígrados.
¿Al cuánto tiempo de haber puesto las muestras aquí podemos alcanzar 110 grados centígrados? Por ahí como entre 15 y 20 minutos. Bien, entonces a los 15, 20 minutos vemos aquí que se subió la columna de mercurio hasta 110 grados centígrados. Y entonces fue bien regulado acá con las perillas todo lo que pusimos. Muy bien, si no hay preguntas, nos vamos al principio de funcionamiento. Y en el principio de funcionamiento quedamos que pues las muestras por secamiento al horno se secan a 110 grados centígrados o 105 grados centígrados. Y el tiempo que van a estar ahí, 24 horas o bien hasta obtener peso constante. Y que ya con la diferencia de pesos de todo lo que hemos tomado de la muestra, determinamos el contenido de humedad con esta formulita que tenemos aquí. Bien, entonces, esta es la formulita de las 3 que mencionamos en ese pequeño tema de expresión del contenido de humedad gravimétrico del suelo. Sí, esta es la formulita, no la última que utilizamos en el ejemplo, la primera aquí. Bien, esta es la segunda de las 3 que les mencioné. Ahora, después de este principio de funcionamiento vienen las ventajas. ¿Por qué o cuál es la ventaja de utilizar un equipo de este tipo? Porque se considera que es el método estándar contra el cual se deben de calibrar todos los métodos indirectos que vamos a ver más adelante. Por eso es importante. Y además porque se tiene en todos los laboratorios de análisis de suelos, en los distritos de riego y temporal, en las universidades, la mayoría de las universidades, y en las instituciones de investigación. Por eso es importante el horno eléctrico. ¿Cuáles son las desventajas? Pues se considera que es un método lento porque se requiere un día, al menos un día, para tener el valor del contenido de humedad. Y además que se requieren de 2 o más observaciones por muestreo. Yo les comenté 3 o más observaciones. Podemos aquí modificar ese 2 y ponerle 3 o más. Es muy confiable de 3 hacia adelante, de acuerdo con la estadística. 3 o más observaciones por muestreo, y estas 3 o más observaciones por muestreo hace que nosotros estemos manipulando mecánicamente en forma destructiva el suelo que tenemos que está bajo estudio. Entonces por eso se le considera una desventaja. Muy bien, y esto comparado con los métodos modernos, que pues nada más llegamos y en un solo barreno ahí tomamos todas las medidas de contenido de humedad. Bien, pero es el mejor lo que nos decía Topilsin, me parece que tiene una parrilla eléctrica por allá, nada más que la tenga bien confinada. Sí se va a perder allá calor porque no va a tener material aislante, pero tiene su cámara ahí y debe de estar confinada esa cámara, pues una tapita ahí. Elevan la temperatura y aproximadamente que no esté por arriba de 110 grados centígrados para que no se le queme la muestra. Y que tenga su dato bien ahí, debe de estar muy pendiente de lo que está manejando. ¿Tienen alguna pregunta en relación con el horno eléctrico? ¿Quiénes hacen el horno eléctrico? Los ingenieros agrícolas, colegas. Ustedes desafortunadamente les va a tocar que aplicar sus conocimientos de electricidad, sus conocimientos de resistencia de materiales, sus conocimientos de mecánica de fluidos, y ustedes hacen ese horno. Claro, pues necesitan tener un taller bien equipado para que no tengan problemas en cortes y en uniones, soldaduras. Muy bien, vamos a continuar. Si no hubo preguntas, sí. Tengo una pregunta, ¿y ese es el método más exacto o tiene como un porcentaje de error? No, este es el método más exacto para determinar el contenido de humedad, y es el origen de todos los métodos indirectos, los 4 que ya comentamos: el SPIDY, la resistencia eléctrica, el dispersor de neutrones y el TDR. Bien, contra se calibraron,
Y nosotros en la actualidad ya esos procedimientos nos venden el equipo, ya está calibrado para diferentes tipos de suelo y no tenemos mucho problema en la medición. Aquí se les presenta el método de calibración de los equipos, de los primeros equipos que empezaron a salir, pero que ese procedimiento de calibración es el mismo que que utilizan las fábricas para tener ya en la actualidad los equipos modernos. Este mismo ya cambió, en lugar de tener un termostato, sí se tiene el termostato, pero aquí en lugar de termostato, un microcontrolador, colegas, que nosotros nada más con oprimiendo una perilla ahí, llevamos la temperatura deseada. Desde el medio ambiente, desde la temperatura medio ambiente hasta 110 grados centígrados. Y en ese es en el que estamos viendo que está variando 111, 109, 110 la mayor parte del tiempo. En ese microcontrolador, porque tiene una interfase de despliegue de la temperatura. Hay toda una arquitectura para el circuito electrónico. Es un circuito eléctrico y electrónico el que tenemos en el microcontrolador. Ya ustedes van a llevar materias de automatización y ahí les van a mencionar algo de eso, o incluso en las materias de electricidad y electrónica ya les han estado mencionando. Muy bien, eso es lo que tenemos, sí, es el mejor, el de referencia, colega. ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Anthony Carrera. Sí, está bien, Anthony, ya lo tengo anotado. Ahora pasemos si ya no hay más preguntas, pasemos al método rápido o método del Speedy, que tenemos aquí. Bien, así como lo hicimos para el horno eléctrico, aquí lo primero que vemos es el equipo. Y esto que tenemos aquí es el equipo que conforma el Speedy. Un procedimiento rápido para hacer la determinación del contenido de humedad. Aquí, en este diagrama de cuerpo libre, mostrando los isométricos del equipo, se tiene aquí el equipo como tal, que se compone de una cámara. Esto que tenemos aquí es una cámara así como el horno eléctrico. Una cámara donde podemos adicionar la muestra de suelo que nos interesa determinarle su contenido de humedad, y un reactivo que es un compuesto químico, es carburo de calcio, es lo que vamos a mezclar ahí. Bien, junto a la cámara del equipo, pues se tiene aquí un manómetro. Un detalle del manómetro aquí. Un manómetro que indica una presión y que se relaciona con el contenido de humedad. Eso era en mi tiempo. En la actualidad ya directamente se tiene la escala así para tener el contenido de humedad gravimétrico, y el más moderno, en lugar de un manómetro, un display, una pantallita donde tenemos la humedad gravimétrica y volumétrica, pero aquí es la presión, es el principio bajo el cual se rige el funcionamiento de este equipo. Y aquí se tiene una tapa para hacer un sello hermético, aquí el maneral para efectivamente asegurar que se tiene un sello hermético, y aquí se tiene la tapa esta que tenemos aquí, mostrando su cavidad. Esta cavidad, aquí es donde vamos a posicionar el reactivo que vamos a utilizar para mezclarlo con la muestra de suelo. Bien, entonces ese reactivo que damos, que es carburo de calcio. Eso es lo que estamos viendo aquí en el diagrama de cuerpo libre, y acá en la fotografía, este es el equipo. Esta es la cámara donde se mezcla la muestra de suelo húmedo con el reactivo, con el carburo de calcio. Y acá en la parte inferior no se ve, ahí se tiene este manómetro que indica una presión. Todavía es de mi tiempo, colegas. Y aquí se tiene la tapa para hacer un sello hermético. Aquí con el maneral damos presión y ya tenemos el sello hermético, de tal manera que no exista fuga de gas que se produce cuando se mezcla el carburo con el agua de la muestra de suelo. Bien, entonces eso es lo que tenemos ahí, y después aquí hay una balanza. La muestra de suelo que vamos a posicionar aquí debe de ser pesada. Aquí se raza
esta parte de la charola de la balanza y decimos, se balancea, aquí queda horizontal y decimos aquí, esta es la cantidad de suelo que hay que incorporar. Y aquí se tiene el recipiente con carburo de calcio, el que depositamos aquí en la tapita y lo adicionamos después posteriormente aquí a la cámara. Vemos que también aquí hay dos esferas metálicas. Les dicen los agrónomos balines, tenemos balines aquí. Estas esferas metálicas las incorporamos si así lo deseamos, si el suelo es un suelo de textura fina. Adicionamos las esferas metálicas junto con la muestra de suelo húmedo ahí. Y ya como vamos a ver en el procedimiento, pues ahí eso asegura que tengamos una mezcla completa entre el carburo de calcio y el agua que contiene la muestra. Muy bien, ese es el equipo, son los componentes del equipo, y en relación con el principio de funcionamiento, así como lo vimos en el horno eléctrico, aquí decimos que el principio de funcionamiento se basa en una reacción química que se produce entre el agua que contiene la muestra de suelo y el compuesto químico que adicionamos, carburo de calcio. Muy bien, entonces, en esta reacción química que tenemos aquí, del lado izquierdo de la igualdad se tienen los reactivos, así, carburo de calcio y agua de la muestra de suelo, y del lado derecho de la igualdad se tienen los compuestos resultantes, es decir, el resultado de esta reacción química, que es hidróxido de calcio y acetileno. Este es el gas que produce una presión, el acetileno, y que desplaza a la aguja del manómetro ahí para indicar una presión, y que en mi tiempo se relacionaba esa presión con el contenido de humedad. Teníamos una tabla ahí al lado y veíamos el contenido de humedad, pero que en la actualidad esta presión se produce, pero ahora ya en forma de circuitos eléctricos y electrónicos. Simplemente lo que tenemos ahí es el contenido de humedad. Un contenido de humedad que puede ser gravimétrica y volumétrica por el software que adicionamos a ese microcontrolador. Muy bien, este es el principio de funcionamiento. La ecuación está balanceada y ya después de esto viene el procedimiento. El procedimiento es ir a campo, tener una muestra de suelo, así como lo mencionamos para cuando se hizo la curva de secamiento. Les iba a comentar como cuando fuimos y determinamos el contenido de humedad ahí a un lado de las ingenierías, pero no alcanzamos a hacer esa práctica con ustedes porque pues apenas estamos llevando a la asignatura. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir y obtener una muestra de suelo a la profundidad que nosotros deseamos, y no es una muestra. Por cada profundidad, 3 o más muestras de suelo. Y mezclarlas ahí bien con el carburo de calcio, así como lo comentamos. Primero ya sabemos que pesarla, el equipo trae una balancita ahí con una charola que vamos a arrasar, y enseguida ya depositarla dentro de la cámara, también llenar la cavidad de la tapa del equipo y adicionar el carburo de calcio. No lo vamos a adicionar que directamente, sin haber hecho el cierre hermético, se mezcle con el suelo, porque entonces ya después hay un error y tenemos el riesgo de que salga el gas que se está produciendo. Entonces ahí con mucho cuidado, en forma horizontal, hacemos el sello hermético. Si hay necesidad de poner las esferas de metal, las adicionamos. Si no, no. Una vez que ya hacemos el cierre hermético, agitamos, colegas, un agitamiento de 1 a 2 minutos ahí en forma horizontal y en forma horizontal y en forma vertical, y ya tenemos ahí la mezcla, tenemos la presión en mi tiempo, y ahora ya tenemos la humedad gravimétrica y otra perilla, la humedad volumétrica ahí, y que se hizo constante porque
por más que sigamos agitando horizontal y verticalmente el equipo, ya el despliegue del dato es constante. Muy bien, este es el procedimiento. Yo diría, este es el equipo, es el principio de funcionamiento, es el procedimiento para tener el valor. ¿Cuánto tiempo nos llevamos en tener ese valor de la humedad gravimétrica? Bien, entonces en lo que llegamos ahí al campo, estamos ahí en sacar la muestra y ponerla y hacer toda la operación entre 5 y 10 minutos, depende ya de la habilidad que tenemos por ahí. Vamos a poner los 5 minutos y tenemos 3 muestras. Bueno, pues entonces 15 minutos, que sea la media, 7 minutos, 7.5 minutos, 21, 28.5 minutos. Eso en media hora ya tenemos valores de 3 muestras, y en el horno eléctrico, en lo que fuimos al campo, recolectamos la muestra, la pusimos llegamos y hacemos los pesos, la pusimos en el horno eléctrico y nos llevamos 1 día y medio o 2 días. Bien, entonces, eso es lo que tenemos, por eso se le llama el método del speedy, que speed es de velocidad, un método veloz para tener el valor. Muy bien, colegas, ya este es el procedimiento. Si tienen alguna pregunta, háganla. Si no, ventajas. Es un método rápido. Desventajas. El costo inicial del aparato es muy alto, colegas, porque es de importación, pero ya en México estamos teniendo ingenieros agrícolas que pueden hacer equipo con los ingenieros industriales, pueden hacer equipo y tener un equipo de este tipo. O ustedes son autosuficientes para hacer un equipo de este tipo. Muy bien, esto es lo que les puedo comentar. ¿Por qué me fui rápido aquí con ventajas, desventajas? Porque ya es hora, colegas, vi el reloj. Y 5 minutos antes, díganme, hasta aquí le vamos a dejar y me recuerdan mañana, nos quedamos viendo el speed, profe, y seguimos con el otro. Denle una leída a todo lo que resta del archivo para que le vayan agarrando a lo que estamos viendo. Voy a retirar el archivo y nos vamos a la siguiente clase. Sí, está bien, profesor. ¿No va a pasar lista como siempre? Sí, sí, todavía no se vayan porque les voy a pasar lista. Profe, Eso rápido. Sí. Y corta la grabación también, porfa. Ah, sí, la vamos a cortar ya aquí. Bien, entonces detener grabación, ya la detuvimos y vamos a pasar